Días o tardes, muchachos, según sea el caso. En este tutorial vamos a explicar la creación de estructuras en esta actividad. Vamos a crear un programa que realiza el cálculo de números complejos. ¿Y qué es esto de números complejos? Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre número real y un tipo imaginario. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler cuando otorgó el nombre de la i como imaginario. Quiere decir que estos números imaginarios para resolver ecuaciones en álgebra. Entonces vamos a resolver dos ecuaciones que son números complejos. El primer número complejo, x1 es igual a 5 menos 3i, x2 es igual a menos 4 menos 2i. Estos son ejemplos, pueden hacer cualquier otro número de números complejos, pero yo estoy utilizando estos para que vean el funcionamiento del programa. A la hora de correrlo pueden utilizar cualquier otro número. Entonces se igualan, x1 más x2 es igual, se ponen entre paréntesis, 5 menos 3i más menos 4 entre paréntesis más 2i, que es el segundo número complejo. Abajo ya se van a sumar números iguales, 5 menos 4 nos da como resultado 1. Siguiente suma de números semejantes, menos 3i, que es el número imaginario, más 2i y nos da como resultado menos i. Este procedimiento lo vamos a diseñar con una estructura, pero vamos a iniciar primero con nuestras librerías. IOStream para el code y el scene, el Windows H y su librería para el Gotoxi y para otros comandos del sistema. Using namespace, ya sabemos que es para los espacios de nuestro programa, y aquí empezamos con nuestra estructura, nuestra declaración de estructura. Empezamos con struct, se va a llamar nuestra estructura complejo, abrimos llaves, nuestro tipo de variable va a ser float para nuestro número real y número imaginario, porque ya acabamos de decir que un número complejo tiene esas dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Se cierra la estructura con las llaves y luego el x1 va a contener el primer número complejo, el resultado, y el x2 va a ser para nuestro segundo número complejo, x2. Ahora, void, pedir datos, es nuestra primera función, nuestro diseño de funciones, pedir datos. Así se declara y va a contener lo siguiente. Vamos a poner un encabezado que diga digite los datos para el primer número. Diagonal XA3 nos permite poner la U con acento. Code, parte real, vamos a poner la parte real, el primer número que viene siendo el X1. Entonces vamos a darle lectura con el SIN. X1 punto real. ¿Por qué punto real? Porque está dentro de nuestra estructura y el X1 es lo que va a contener el resultado de este real, dependiendo lo que capture el usuario. Luego, code, parte imaginaria de este primer número complejo, nuevamente X1, que es el primer número complejo, imaginaria para que almacene la primera parte de esa parte imaginaria de ese número complejo. Bien. Segunda parte, digite los números para el segundo número complejo, parte real para este segundo número complejo, entonces se utiliza el x2 para el segundo número complejo, real para nuestra primera parte real, que pueden ser enteros o decimales, y nuestra segunda parte imaginaria, x2 para nuestro segundo número complejo, punto imaginaria, la parte imaginaria. Y ya que hicimos eso, ahora vamos a utilizar otra función que se llama complejo suma, y voy a poner complejo porque son dos números complejos.
que es la parte, el x1 y el x2, por eso se pone dos veces complejo, porque es la parte, el primer número y el segundo número complejo. Bien, ya que empezamos a hacer así nuestras declaraciones, que aquí dice complejo, suma, entre paréntesis vamos a poner complejo x1, que es el complejo 1, el primer número complejo, complejo x2. Aquí en complejo estoy mandando llamar la estructura. Luego se abren llaves para poder realizar la comparación, lo que hicimos en esta parte de arriba, x1 más x2, lo que pusimos entre paréntesis. Entonces se tiene que hacer de esta manera, de sumar x1 punto real más es igual x2 punto real, que es la captura de los datos que acabó de hacer el usuario. Ahora x1 punto imaginaria más x2 punto imaginaria. ¿Por qué hacemos esto? Para poder realizar la suma de números que son del mismo tipo, real o imaginaria. De esa manera se tiene que hacer para hacer el cálculo. Y tenemos que retornar el x1, se necesita retornar para la estructura. Bien, cerramos nuestra función. Ahora vamos a hacer otra función que vamos a declarar acá arriba, que se llama void muestra complejo. Void muestra complejo, que esta función, y la vamos a desarrollar acá abajo. Void muestra complejo x. X va a obtener el resultado de los dos, tanto real como imaginaria, para que nos dé el resultado. Es igual cuando ya se realiza la sustitución de números iguales, 5 más 4. Entonces necesitamos esa x para que nos dé la parte real y la parte imaginaria. Por eso se utiliza esa x, para que nos dé el total, tanto de imaginaria como de real. Es otra variable que se necesita. Entonces ponemos code, el resultado de la suma, ponemos x punto real, luego pongo entre comillas, la lectura otra vez entre mayor que, luego otra vez, se cierran comillas, otra vez otra lectura, x punto imaginaria, esta función para obtener el resultado. Bien, esto es para nuestra función void muestra, que ya quedó declarada en esta parte. Ahora vamos con nuestra parte principal de nuestro programa, que iniciamos con el if main. Se abren paréntesis como siempre lo hemos estado haciendo, system color, el system CLS para limpiar pantalla, para imprimir los encabezados, programa, números, x, diagonal XA3 para poner la U con acento, utilizando estructuras del lenguaje C++. Aquí en la parte principal de mi programa tengo que mandar llamar la función void pedir datos, quedó diseñada aquí arriba, void pedir datos, luego complejo, nombre de la estructura, que es complejo x, es igual a suma x1 y x2, que me realiza la suma de mis dos números complejos. Luego muestra x, que fue esta, muestra complejo x, que nos muestra el resultado de esta función. Entonces mando llamar aquí esa función, muestra entre paréntesis x, luego el return para retornar. Entonces nuestra parte principal de nuestro programa quedó más sencilla porque creamos funciones y creamos estructuras. Bien, todo esto me van a explicar renglón por renglón lo que hace cada una de las funciones entre paréntesis. Van a copiar este código y me lo van a pegar en la parte de nuestra actividad aquí que dice práctica estructuras, y me lo van a correr, este programa me lo van a correr y una sola vez me la van a imprimir. Entonces vamos a hacer la parte primer número complejo, que fue el ejemplo, que fue 5 y fue 3, déjenme ver que no me vaya a equivocar,
era menos 3, menos 3, menos 3. Este es el primer número complejo. Ahora nos vamos al segundo número complejo, que el primer valor fue negativo, la parte real, y la parte imaginaria era, vamos a ver, creo que era positivo, más 2. Entonces le vamos a poner 2. Entonces como resultado nos dio 1 y menos 1. La misma característica que estamos mostrando en esta parte. Entonces de esa manera ya sabemos que sí funciona nuestro programa utilizando estructuras. Imprime en pantalla y me lo agregan aquí. Entonces en conclusiones también me van a agregar por qué es importante utilizar estructuras en programación orientada a objetos. Aquí también, ¿por qué es importante utilizar estructuras en programación orientada a objetos? Y también por qué es importante utilizar funciones. También quiero que me expliquen. En esta ocasión utilizamos 3 funciones. Bien, jóvenes, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes en el chat, en Teams, en el turno matutino de lunes a viernes. Gracias y bonito día.